Dios les bendiga. En este día vamos a tener un pequeño tema, el cual me ha venido sonando en la cabeza toda la tarde y dije, bueno, miro la palabra y he encontrado algo. Y el tema que voy a expresar en este día, que Dios me ha puesto en mi corazón, es tal cual y como está escrito. ¿Y quién es? El primer versículo del que vamos a tratar en este día está en Jeremías 46, versículo 7, que dice: ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como río? Y cuando nosotros oímos este punto, podemos decir, ¿esto qué tiene que ver con la palabra? Pues, ¿quién es el que subió? Jesucristo. ¿Quién es en que muchas veces le decían, ¿quién es este? Jesucristo. ¿Y ustedes saben quién? ¿A quién es que muchas veces le dicen, ¿y quién es este? A ti y a mí. Jesucristo nos dijo a nosotros a través de su palabra que muchas de las cosas de las cuales Él había padecido, nosotros también la íbamos a padecer. Y el quién es este hace alusión a lo que es un señalamiento. Como yo podría decir a quién se cree, o quién es este para hacer estas cosas, o cómo puede hacer estas cosas. Pero realmente de Jesucristo dijeron eso. ¿Y cómo tú lo puedes decir? Pues si nosotros vamos a lo que es Lucas capítulo 8, a partir del versículo 22, vamos a ver que el versículo dice, aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos, les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas cesaron y se hizo gran bonanza. Pero, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. ¿Y quiénes eran los que estaban con él? Él y sus discípulos. Mas, sin embargo, sus discípulos, las personas que estaban a su lado, las personas que compartían su ministerio, las personas que veían los milagros, en este milagro dicen, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y les obedece? Entonces, aquí podemos nosotros ver que a Jesús le dijeron, ¿quién es este? Y cuando nos lo dicen a nosotros, ¿cómo nos sentimos? ¿Y quién es este que, como podría decir, que se cree más espiritual? ¿O quién es este mundano? Y a mí me pasaba eso, no sé por qué, por la cabeza, y entré en esta cita bíblica donde veía que a Jesús en este momento, las personas que eran más cercanas a él, se preguntaban, ¿y quién es este? Y yo me pregunto, ¿cómo nosotros nos sentimos cuando alguien nos dice a nosotros, ¿quién es este? ¿Y quién es este? Pues este es Jesucristo. Y a Jesucristo
lo juzgaron en muchas ocasiones con esa expresión. ¿Y quién es este? Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro caminar cristiano, nosotros podemos ver muchas personas que pueden dudar de cómo nosotros somos como cristianos, por algún comportamiento, por alguna forma que nosotros, por algo que nosotros digamos, por alguna forma de expresarnos, por algún comentario que hagamos. Y esas son cosas que hacen que la persona dude de quién nosotros somos como cristianos. Y cuando nosotros de alguna manera nos enteramos de que alguien dice, ¿y este quién es? Ahora yo me voy no a Jesús, a mí o a ti. ¿Qué nosotros hacemos? Menguar, decir, no sigo en el camino porque dudan de mí. Porque aquí en ninguna parte dice que Jesús dejó lo que Dios le había encomendado porque dijeran, ¿quién es este? Porque lo dijeron. Y aquí lo dijeron muchas veces. Yo estoy hablándole de los discípulos, los que estaban con él, los que pasaron al otro lado del mar con él, los que compartían la barca con él y decían, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Y yo me pregunto, ¿y yo voy a sentirme mal cuando digan, ¿quién es esta? Si Jesús eso no le importó, si a Jesús eso no lo paró, porque muchas veces Jesús decía que lo único que le importaba era hacer la voluntad de su Padre que lo había enviado. Y cuando nosotros hagamos como Jesús, nos comportemos como Jesús se comportaba, ustedes saben qué es lo que nosotros tenemos que mirar. Hacer la voluntad de nuestro Padre. No decir, pues como no dudan de mí, pues ya yo me quito. No. Porque Jesús no se quitó de lo que Dios le había encomendado. Porque Jesús nunca dejó de hacer lo que Dios le dio porque dudaran de él. Entonces, nosotros como personas tenemos que aprender a que siempre habrá alguien que dudará de nuestra espiritualidad. Pero eso a nosotros no nos debe parar como cristianos. Porque ante todo nosotros tenemos una carne que a veces nos controla, a veces quiere hacer que nosotros cometamos errores para que las mismas personas que están a nuestro alrededor digan, ¿y este quién es? ¿Y este qué se cree? ¿Y ustedes saben para qué? Para que nosotros pongamos la palabra de Dios en vergüenza. Y nosotros no podemos permitir eso, porque nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos que tener claro que en algún momento cometemos algún error, pero eso no hace a Dios mal. A Jesús lo que pensaban de él no lo cambiaba. ¿Por qué? Porque lo único que a él le importaba era lo que su padre dijera de él. Agradar a su padre, que Dios vea que él estaba cumpliendo con lo que Dios le había encomendado. Entonces, aquí yo tengo también otra porción en el libro de Lucas, versículo 7, en la cual también había otra expresión relacionada al rechazo hacia Jesús. Y dice en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, dice, perdón, es que mi móvil se calienta, no sé por qué, pero bueno, seguimos aquí. Dice en el libro de Lucas, capítulo 7. Bueno, perdón, es que mi móvil se calienta, no sé qué le pasa, pero seguimos aquí, para la gloria de Dios. Dice en Lucas 7, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en su casa, en la casa del fariseo, se sentó. A ver si me deja, porque esta es la nueva lucha que tengo con los live, que el móvil se me calienta mucho y me saca. Pero bueno, seguimos aquí. Dice aquí en Lucas 7:37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces dijo, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, cuando nosotros vemos esta parte, dice, cuando vio esto el fariseo que le había invitado a su casa, Jesús no se invitó. Jesús fue a cumplir con una invitación que le habían hecho. Mas, sin embargo, esa invitación de ese fariseo tuvo un señalamiento. Dice, si fuera profeta, supiera, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido ese señalamiento de parte de alguna persona? Si fuera cristiana, si fuera cristiano. ¿Y cuántas veces, a cuánta persona eso le ha sido de piedra de tropiezo? Porque hay muchas personas que cuando se ven con esos señalamientos, lo que hacen es que se salen del camino de Dios. Lo que hacen es que entienden que no dudan de lo que Dios ha depositado en ellos. Y yo quiero decirte en este día que cuando tú le abres la puerta de tu casa a Dios y cumples con su voluntad, como hizo Jesús, pueden decir lo que digan y Dios está contigo, incluyendo ¿y quién es? ¿Y quién es? Aquí dice que cuando el fariseo pensaba en su mente, decía, si fuere profeta, supiera quién es esta que le ha tocado, que le toca, y supiera que es pecadora. Dice en el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simeón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. ¿Ustedes saben por qué él le respondió a Jesús, di, maestro? Porque lo último que él estaba pensando, porque ya él dudaba de Jesús,
Porque cuando él vio que Jesús permitió que la pecadora le tocara los pies, ya él en ese momento había cambiado su perspectiva de lo que era Jesús. Esa acción de Jesús permitir que esa pecadora lo tocara hizo que el fariseo cambiara su opinión hacia él. No lo expresó, lo pensó. ¿Por qué? Porque dice, si fuera profeta, supiera quién es ella. Pero ahí viene lo que es que Jesús sí lo era. ¿Por qué? Porque él no le dijo quién es, no demostró rechazo hacia ella, pero sí supo lo que él pensaba. Y le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di cuál de ellos le amará más. Jesús le está poniendo una parábola. Le está poniendo una comparación de un suceso para ver qué él le responde. Y dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Lo ha honrado, mas el que lo invitó a su casa no lo honró, porque no lo invitó con el corazón adecuado, lo invitó para ver lo que se decía de Jesús. No lo honró, simplemente lo llevó a su casa. Y dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tampoco lo honró. Entonces, dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Volvió y le puso otro punto que le demostraba, no me honraste. Tú me trajiste a tu casa y no me honraste. ¿Por qué? Porque dudaba de lo que se decía de él. Porque no estaba convencido de lo que se decía de él. Porque estaba dudando, quería comprobar, no tenía el corazón adecuado para lo que estaba recibiendo en su casa. Mas, sin embargo, esa pecadora le dio una prueba de que aún ella, siendo pecadora, honró más a Jesús que él que lo había invitado a su casa. Y le sigue diciendo, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Porque yo soy pecadora, sí, pero Dios me perdonó. Porque Dios sabe lo que está en mi corazón. Y Dios me limpia mi corazón, me ayuda. Y cuando mis pies quieren caer, yo lo agarro y Él me levanta. Porque eso es lo que hace Dios. Porque Dios no es arrogante como somos nosotros. No tiene la arrogancia de este fariseo que mientras esta chica se estaba honrando a Jesús, él pensaba, este no es profeta, me he equivocado. Yo poniendo con mis palabras a la actualidad, me he equivocado, este no es profeta. Mas sin embargo, todo lo que ella hizo hacía entender que ella estaba más clara quién era él que el fariseo que lo había invitado a su casa. Entonces, ¿cómo nosotros nos vemos cuando
nos dicen, ¿y este quién es? Jesús actuó con una actitud no arrogante, pero le dio una enseñanza a ese fariseo. ¿Y sabe cuál enseñanza le dio? Que nosotros juzgamos lo que vemos. Cuando nosotros juzgamos con los ojos, y Jesús juzgó con los ojos espirituales, porque lo que la chica demostraba por fuera, en ese momento era un arrepentimiento genuino y real. Y lo único que ella necesitaba era un encuentro con su Dios. Para él, para ella, salvar su alma de sus pecados. Mas sin embargo, nosotros con el juicio, ustedes saben qué hacemos con las personas que quieren tener un arrepentimiento genuino. La devolvemos. La devolvemos del camino de donde Dios lo trae. Porque esta mujer llegó a los pies de Jesús siendo una pecadora. ¿Y sabe con qué se fue? Con tus pecados te son perdonados. Dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus pecados, sus muchos pecados, les son perdonados. ¿Cómo llegó a los pies de Jesús? Pecadora. ¿Qué decía el fariseo? No es profeta, porque se ha dejado tocar de una pecadora. ¿Y cómo salió esa pecadora de los pies de Cristo? Salva, con el perdón de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a que cuando nosotros estamos en el camino de Dios, ese que viene lleno de pecado, orar por él y decirle a Dios, Señor, tu palabra dice que un corazón arrepentido, sus pecados le son perdonados. Y si es tu voluntad, perdona sus pecados. Y ustedes saben qué hace nuestro Padre Celestial, los perdona. ¿Y saben qué pasa? Que nosotros no podemos ser estorbo para esa obra que Dios está haciendo en esa persona. Porque si Jesús se hubiera llevado de la palabra de este fariseo, de la duda de este fariseo, e incluso de la duda de sus discípulos, porque Jesús sabía lo que había en el corazón. Jesús sabía lo que decía la mente de sus discípulos en la tormenta, cuando decían, ¿y este quién es? Que hasta aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. ¿Acaso ustedes creen que Jesús pasaba por alto lo que le venía? Todo lo sabía. Él estaba claro de todo lo que pasaba a su alrededor, porque Dios se lo revelaba. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús nos enseñó a través de todo lo que Él vivió, es que todo lo que Él vivió fue una enseñanza para cada uno de nosotros. Y esa enseñanza es para que nosotros aprendamos a caminar como cristianos. Y una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es el señalamiento. ¿Y este quién es? Con signo de interrogación. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese señalamiento a muchos le es de tropiezo. Mas sin embargo, para Jesús no lo fue. Y para Jesús no lo fue. Y para nosotros no debe de serlo. Para nosotros el señalamiento tiene que ser mirar al frente y lo que esté hecho en la palabra, dicho en la palabra, que es la palabra de nuestro Dios. Obedecer al Padre con sus mandamientos y con todo lo que Él nos ha entregado. Y cuando alguien diga
¿Y este? ¿Quién es? No tomarlo en cuenta. ¿Saben por qué? Porque el enemigo tiene sus instrumentos, que sus instrumentos están ahí. ¿Ustedes saben para qué? Para desviarnos de la palabra de Dios, para que nosotros no entendamos, para que nosotros no profundicemos en lo que Dios nos ha entregado. Y cuando nosotros dejamos que eso pase, ¿sabe qué hacemos? Pues le damos gusto al enemigo de nuestra alma, al enemigo de Dios, que es el que no quiere que nosotros conozcamos la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la Biblia. Y la Biblia es la que nos dice todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Cómo nos comportemos, cómo actuemos, qué Él espera de nosotros. Y cuando a nosotros nos quieren llevar a algo que sea diferente, dice la palabra, que a un ángel que baje del cielo diciendo otro evangelio que no sea este, el ángel es anatema. El Corán yo no lo he leído. No te puedo decir que es la verdad. Mi Biblia es la Reina Valera 1960 y yo me guío por ella. No pongo en poco tu Biblia ni lo que dice la palabra del Corán. No lo rechazo. Pero no puedo hablar de lo que no he leído. Entonces, tú me dices que la verdad está en el Corán. No lo he leído. Yo creo en Dios y en lo que está escrito en mi Biblia. Yo no puedo pararme a hablar de la verdad tuya, que es lo que tú has leído. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo haga tu voluntad, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo piense en que es esta o es aquella, no, yo no pongo en duda tu Biblia, nunca lo voy a hacer, Dios me libre de eso. Siempre una de las cosas que yo tengo muy puesta en mi mente y en mi corazón es que yo nunca poner en duda la espiritualidad de nadie. Y el día que me llega ese pensamiento que me ha llegado, no digo que no, déjame decirte que le pido mucho perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único que tiene potestad para decir quién es y quién no, quién tiene la verdad y quién no, es Dios. Entonces, yo no te puedo decir a ti que la verdad está en tu Biblia o la verdad está en la mía. La verdad para mí es Dios y lo que Él dice en su palabra. La religión no es más que eso, religión. Cada nombre de religión dice que tiene la verdad. La única verdad está en Dios, no en la religión. Y nosotros los cristianos, nosotras las personas, la humanidad, no voy a hablar como cristiana ni mucho menos. Nosotros los humanos no hemos determinado a entender que Dios es religión y Dios no es religión. Dios es Dios. Él es Dios y ya está. Dios con D mayúscula. Entonces, nosotros queremos encajarlo a lo que es mi religión y Dios no es mi religión. En la Biblia no habla de religión, habla de la iglesia, habla de Dios, del Padre Celestial. El Corán habla de María y que tuvo a Jesús. Entonces, ustedes, yo no puedo hablar, yo estoy leyendo lo que tú me dices,
pero yo no puedo dar por ciencia cierta lo que nunca he leído. Mi Biblia habla de María y del nacimiento de Jesús, el Mesías. El Jesús al que nos representa al lado de nuestro Padre, el Hijo de Dios. Y que la Biblia lo describe de tal manera. Yo creo en la palabra de Dios y yo creo en todo lo que dice la Biblia. No le quitaré ni le pondré. Y respeto que tú creas en el Corán. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo te respeto el Corán y tú me respetas mi Biblia. Ni yo te quiero llevar a ti a mi Biblia, yo te predico lo que dice mi Biblia. Pero en el momento, te dije un día que en el momento en que Dios me dirija a leerlo, no te lo voy a negar, lo leeré, porque soy muy curiosa. Y sí, es verdad, yo creo en eso, en que los profetas son para advertir. Lo que pasa es que en este tiempo el tema de la profecía se ha distorsionado porque los profetas de hoy día solamente hablan de Dios te va a dar, Dios te va a traer el coche, la casa, el marido, la novia. Mas, sin embargo, a lo largo de la historia que está en la palabra, si nosotros vemos donde quiera que habla de un profeta, el profeta que dice, advierte lo que ha de venir. Hay una porción en la Biblia, en Crónicas 9, me parece que en Crónicas 9, que habla de un profeta llamado Micaía. Y a mí me gusta mucho me ha cambiado el tema, esa parte, porque ese Micaía, dice la Biblia que Acab lo odiaba, no quería saber de él. Y dice que no quería saber de él porque no le decía nada bueno. Porque los profetas no son para decir lo que nosotros queremos oír. Y la Biblia habla acerca de eso, del comezón de oír de nosotras las personas. Moldearé para ustedes un pájaro de barro, luego soplaré en él y con él permiso. He venido para confirmar las enseñanzas originales de la Torah y para... Sí, te digo, y a mí me gusta mucho esa porción porque Micaías, Micaías, en Segunda de Crónica 18, dice acá que a él no le gustaba Micaía porque es que Micaía no dice nada bueno. Y Josafat lo mandó a buscar. Y dice, ese es el que yo quiero oír. Y déjame decirte que en esta lectura es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque aunque no digo, ojo, que las profecías no sean claras, Dios trata con cada persona. Y Dios sabe lo que le entrega a cada persona. Y también dice que hay de aquel que diga, Dios dijo cuando Dios no ha dicho. Eso lo dijo él muy claro, lo dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí dice que todos los profetas de acá le decían acá, vete a la guerra que Dios te entregará al rey en la mano. Y eso me recuerda a mí muchas veces que sí, que he oído personas profetizando propiedades, profetizando empresas, profetizando muchas cosas. Y se han dado, es verdad. No puedo decir que no. Lo he visto, mis ojos lo han visto.
Pero aquí los profetas de acá se parecen a muchos profetas de hoy. Que esos profetas de hoy profetizan bienestar. Lo que yo quiero hoy, pues mira, dime, yo necesito que me digan que voy a conseguir lo que sea que me venga a la cabeza que yo quiera conseguir, que sea mi propósito. En este caso, el propósito de acá era ganar la guerra. Mas, sin embargo, Micaía lo que le dice a Acab es que Dios ya estaba cansado de él, que ya no le perdonaba una más y que ya salía muerto de esa guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que dice en el versículo, en Segunda de Crónicas 18, versículo 23, dice: entonces Sedequía, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y mira que no me he salido del tema. ¿Sabe por qué? Porque este tiene un señalamiento. ¿Usted sabe de quién? De un profeta. A otro profeta le dice: ¿en qué momento dice? Dice: entonces Sedequía, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y eso se puede decir yo poniéndolo con mi palabra. ¿Quién es este? Para decir que a mí Dios me dice que acá viene victorioso y a él le dice que viene muerto. Que aquí vemos a los señalamientos y al rechazo a la verdad de nuestro Dios. Porque muchas veces, las personas tenemos la peculiaridad de rechazar la verdad de Dios. Entonces, aquí Micaía les responde: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. ¿Por qué? Porque Micaías estaba claro que tenía la verdad de parte de Dios. Los otros no. Los otros el Espíritu de Dios se le había ido y no se habían dado cuenta. Porque estaban tan concentrados como muchos hoy día estamos. Tan concentrados en llevar lo que la gente quiere escuchar, que dejamos ir el Espíritu de Jehová de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios se aparta y no nos damos cuenta. Y es duro, es malo. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros, cuando empezamos a buscar el camino de Dios, Dios nos da dones. Es para que lo usemos para edificar su pueblo. No para que lo usemos para que digan este o el otro, o el que más don tiene, o el que más claro habla. Micaía en ningún momento dijo: vengan a buscarme que yo tengo la verdad. No, ande Micaía fueron y lo buscaron. Mas sin embargo, cuando Micaías habló, entendieron que estaba hablando de parte de Dios. Y uno lo entendió. ¿Y ustedes saben por qué ese uno lo entendió? Porque se conocía la voz de Dios. Y cuando nosotros conocemos la voz de Dios, nosotros entendemos cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Cuando Dios pedimos que Dios nos dé el discernimiento de entender su voz, su palabra. Y aquí Josafat, el rey de Judá, tenía el discernimiento de entender que Dios estaba hablando a través de Micaía. Y ustedes dirán: ¿por qué? Porque aquí
había hecho una hazaña. Como Acab no aceptaba lo que Josafat le había dicho, él había hecho una hazaña. ¿Y cuál era? Decir, pues mira, como el ataque viene hacia el rey es que va a morir. Pues como aquí habemos dos reyes, yo poniéndolo con mis palabras, no lo estoy leyendo para no confundir mucho, pero dice, como aquí hay dos reyes, pues uno va a venir y se va a poner de, ¿cómo se dice? Yo me voy a vestir como de militar y el otro dirá, pues tú te vas vestido de rey. ¿Y ustedes saben lo que hizo Josafat? Josafat se fue vestido de rey. ¿Y por qué? Porque él sabía que lo que venía no era para él. Y él se fue confiado en lo que dijo el que habló de parte de Jehová. Él no se fue confiado en los otros profetas que habían dicho, tú vienes victorioso. ¿Y a qué grupo nosotros pertenecemos? ¿A los que proclamamos victoria con falsedad? ¿O a los que proclamamos juicio con verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿A qué grupo estamos perteneciendo? ¿A los que llevan la falsedad o a los que llevan la verdad? Para que cuando pregunten, ¿y este? ¿Quién es? Nosotros podamos decir, yo soy el que voy con la verdad de Dios. No soy de los que van con falsedad. Pero ¿saben quién va a decir eso? Dios en el día del juicio. Dios, el día del juicio, dirá, y este es mío. Este no es mío. Pero el único que tiene potestad para decirlo, proclamarlo y entenderlo es Dios, ni nosotros mismos. Porque la concupiscencia del hombre te hace entender a ti que tú eres cuando no lo eres. Que tú estás cuando no estás. Que tú quieres cuando no tienes. Porque la concupiscencia te hace sentir que tú estás bien cuando no lo estás. Y por eso nosotros tenemos que buscar cada día, aunque digan, ¿y este? ¿Quién es? Que Dios diga, es mi hijo, como lo dijo de Jesús. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Que cuando el Padre pregunte, ¿y este? ¿Quién es? Él mismo se conteste, este es mi hijo, esta es mi hija. Y con esto yo termino. Dios le bendiga. Ha sido un placer estar por aquí y tener este tiempo. Espero que haya sido de bendición y de edificación y que cada día que Dios me toque el corazón para hacer estas transmisiones, pues la haré para gloria y honra suya. Dios les bendiga. Mi nombre es Cintia. Pertenezco a la Iglesia Centro Cristiano Shalom de Sevilla. Se me había concentrado aquí hablando entre una cosa y otra. Pues se me había olvidado identificarme. Y el ego, tienes mucha razón. El ego es el peor enemigo del hombre. El ego es lo peor que tú puedes dejar desarrollar en tu vida. Porque cuando el ego te controla, tú crees que tú eres el que todo lo merece. Tú crees que tú eres el que todo lo sabe. Tú eres el que todo lo controla. Entonces, dice
eso que tú dices, porque entiendo que es el ego, la justicia de Dios, y se va a justicia con todos los profetas. Y cada uno se va a mirar. La palabra dice que la salvación es individual. Y por eso Dios quitó de que ella dependía, un ejemplo. ¿Y quién pecó? ¿Su padre o su madre? No pecó su padre ni ha pecado su madre. Ha sido para que Dios sea glorificado. Entonces, la salvación es individual. Y cada uno en el día postrero, cuando venga Dios a pedirnos cuenta, va a dar cuenta de sus acciones. Y cuando llegue ese momento, ¿qué fue? ¿Qué va a pasar? Que nosotros le vamos a dar cuenta al Padre de todo lo que nosotros estemos haciendo. Y cuando nosotros le demos cuenta al Padre de todo lo que nosotros estemos haciendo, sea bueno o sea malo, ese día sabremos quiénes estamos en la verdad y quiénes no. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, lo que estamos buscando la verdad, porque digo, la buscamos, porque esto es una carrera de día tras día tras día hasta que nos llegue la muerte. Nosotros vamos buscando la verdad, porque no la hemos alcanzado. La palabra dice, Pablo dice que él no la ha alcanzado y ha sido uno de los hombres que más ha escrito en la Biblia. Y si Pablo no la alcanzó, si no prosigo, o sea, voy cada día buscando alcanzar el varón perfecto delante de Dios. No. La Biblia dice en Isaías 40 que ¿a quién haréis semejante al santo? No hay nada ni nadie que se asemeje a Dios. Dios no tiene imagen ni tiene semejanza. Y nosotros eso lo tenemos todo muy claro. Por eso yo te digo que yo no pongo en duda tu Biblia, ni tú ponga en duda la mía. Porque ni yo pongo en duda tu religión, ni tú ponga en duda la mía. Porque en Dios no hay religión. Está su creación, que somos nosotros. Y lo que le servimos y le adoramos, pues nos convertimos en sus hijos. Porque nosotros ser hijo de Dios nos hace por la adoración que tenemos hacia Él. No porque nosotros lo digamos. Todo el que crea en Él es su hijo. No porque no haya engendrado, Él nos creó. Dios a nosotros nos creó. Y eso está muy claro y muy explicado en la palabra. Entonces, nada. ¿Qué te digo? Claro que sí, hay un solo Dios, no hay más. Hay ídolos que se han creado las personas, imágenes. Hay un solo Dios, el Dios que está en el cielo. Ese solo, no hay más. Por más que nosotros estemos buscando dioses, pues cada quien con su Dios. Pero hay un solo Dios. Y no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con nadie. Nada. Tú querías la verdad, pues lee el Corán. Bueno, yo la verdad la he encontrado en la palabra, en la Biblia, en la que yo leo. Esa es la que me ha acercado a Dios, la que me ha enseñado cómo tener una vida conforme a la voluntad de Dios, y me ayuda a que cada día vaya buscando lo que es agradar a mi Dios. A través de esa palabra he encontrado lo que es la sanidad espiritual, la sanidad
del alma. Yo he sido una persona que he pasado por muchas aflicciones y a través de la palabra he encontrado, Dios me ha hablado a través de la palabra y he encontrado muchos consejos de parte de Dios, los cuales me han ayudado a sanar mi corazón de muchas heridas que he vivido que no vienen al caso. Entonces, yo no puedo decir que la verdad está en el Corán o no, la verdad está en Dios. Y ya está, eso es algo que no se discute. Porque nosotros las personas nos encanta discutir por religión. Y Dios no es una religión, Dios es Dios, ya está. Y cuando nosotros aprendamos esto, pues vamos a ser mejores cristianos. Porque no vamos a discutir por religión. Así que nada, ha sido un placer. Dios le bendiga. Y claro, lo que tú has leído es el Corán y tú es lo que conoces como la palabra de Dios. Lo que yo he leído es mi Biblia y eso es lo que yo conozco como la palabra de Dios. Siempre te he dicho que el día que Dios me toque mi corazón a leer el Corán, pues lo haré. Pero mientras no lo haga, pues me sigo sosteniendo de lo que es la Biblia, que es lo que yo tengo como la palabra de Dios. Así que de todos modos, las interacciones me gustan cuando tú me vas con tus palabras, pero todos nos vamos direccionando a lo mismo, al Dios. Tú con el Corán y yo con mi Biblia. Yo te digo lo que dice mi Biblia y tú me dices lo que dice la tuya y interactuamos. Y la verdad que cada uno con su pensamiento, respetando cada uno el suyo, pero siempre sin salirnos de la verdad de Dios y sin querer cambiar lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que nada, sí me voy a despedir porque mi móvil se calienta mucho y después tendría que salir sin ni siquiera despedirme. Así que Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí en este tiempo y por haber estado compartiendo su palabra con ustedes. Así que bendiciones. Dios le bendiga.